Un billonario se disfraza de barrendero para poner a prueba la humildad de la prometida de su hijo. Lo que descubrió lo cambió todo. En una noche fría de diciembre, con las luces de Manhattan brillando como estrellas caídas, se alzaba una pregunta en el aire, cargada de incertidumbre. ¿Qué tan bien conocemos realmente a las personas que amamos? Esta pregunta resonaba en la mente de Richard Montgomery, un influyente billonario neoyorquino que había construido su imperio a base de disciplina, astucia y un sinfín de sacrificios. Sin embargo, había algo que su riqueza no podía adquirir ni controlar: la certeza de que su hijo, Andrew, había elegido bien a su futura esposa. Richard era un hombre acostumbrado a obtener lo que deseaba. Desde su primera empresa, que comenzó en un pequeño garaje, hasta convertirse en uno de los hombres más poderosos en el mundo de los negocios, había aprendido a confiar en su instinto. Pero cuando Andrew le presentó a Emma Whitmore, una hermosa y elegante joven de la alta sociedad, ese instinto se vio empañado por una inquietud inexplicable. Emma era todo lo que un padre podría desear para su hijo: educada, con modales impecables y procedente de una familia adinerada. Sin embargo, las dudas comenzaron a atormentar a Richard. ¿Realmente amaba a su hijo o solo estaba interesada en su fortuna? Andrew, por su parte, era un joven lleno de sueños y esperanzas, un idealista en un mundo donde el materialismo a menudo reinaba. Desde pequeño, había querido ser un líder, alguien que pudiera marcar la diferencia. La idea de construir una familia con Emma lo llenaba de alegría, pero no podía ignorar la sombra de su padre y su constante vigilancia. A pesar de su amor por Emma, una parte de él temía que, al igual que muchos en su círculo social, ella pudiera estar más interesada en lo que su apellido representaba que en el amor verdadero. El escenario donde se desarrollaba esta historia era un mundo de lujo y excesos, donde las apariencias lo eran todo. Las calles de Nueva York brillaban con un glamour superficial, pero bajo esta fachada de riqueza había un sinfín de inseguridades y luchas internas. Richard, inmerso en este ambiente hostil, se sintió obligado a proteger a su hijo de los peligros que acechaban en cada esquina dorada. En su mente, la riqueza atraía a personas que buscaban aprovecharse, y las relaciones genuinas eran una rareza. El conflicto principal surgió cuando Richard decidió que debía poner a prueba a Emma. En su mente, esta era una jugada estratégica, una forma de asegurarse de que su hijo no se convertía en otra víctima de la superficialidad del mundo que los rodeaba. Con este objetivo en mente, ideó un plan audaz. Se disfrazó de barrendero y se colocó cerca del lujoso restaurante donde Emma iba a tener una cena con sus amigas. Vestido con ropa vieja y su rostro cubierto de suciedad, Richard se convirtió en un hombre anónimo, un trabajador humilde que pedía ayuda. La reacción de Emma fue un shock absoluto para él. Cuando, a través de su disfraz, se acercó a ella y le pidió una limosna, esperaba ver desprecio o desdén, pero lo que vio fue una compasión genuina. Emma no solo le ofreció unas monedas, sino que se detuvo a hablarle, a preguntarle sobre su vida y su situación. Su voz era cálida y amable, y sus ojos reflejaban una empatía que Richard no había anticipado. En ese momento, su plan comenzó a desmoronarse, y la realidad de sus prejuicios se hizo evidente. Emma no era la superficial que él había imaginado. Era una joven con un corazón bondadoso, capaz de ver más allá de las apariencias. Esta experiencia dejó a Richard con un dilema emocional. Por un lado, su instinto le decía que había algo especial en Emma, pero la presión de la sociedad y su propio miedo lo empujaban a actuar de una manera drástica. La mañana siguiente, en una elegante cena familiar donde se anunciaría la boda, Richard, con el corazón acelerado y la voz temblorosa, se levantó y reveló su verdad frente a todos. La sala se quedó en un silencio sepulcral, y las miradas se dirigieron hacia él con incredulidad. ¿Qué había hecho? La tensión era palpable, y el futuro de su hijo pendía de un hilo. En ese momento, Richard se dio cuenta de que su acción no solo había puesto a prueba a Emma, sino que también había desafiado la relación con su propio hijo. Andrew, atónito y herido,
se enfrentó a su padre en un torbellino de emociones. La sala, que antes era un lugar de celebración, se convirtió en un campo de batalla emocional. La revelación había servido para desenterrar no solo los temores de Richard, sino también las inseguridades de Andrew y la verdadera naturaleza de Emma. Este relato de un billonario que se disfraza de barrendero para poner a prueba la humildad de la prometida de su hijo es más que una simple historia. Es un viaje a través de la verdad, la lealtad y la complejidad de las relaciones humanas. A medida que la trama se desarrolla, se manifiestan temas de confianza, amor y el impacto devastador de las decisiones impulsivas. Richard se ve obligado a enfrentar no solo sus propios miedos, sino también el dolor de su hijo y la verdadera esencia de la mujer que podría cambiar sus vidas para siempre. En este escenario de opulencia y lucha emocional, se plantea la pregunta fundamental: ¿es el amor verdadero suficiente para superar las barreras que la vida, y a veces la propia familia, imponen? La tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo. La revelación de Richard había dejado a todos boquiabiertos, y el silencio que siguió a sus palabras era un eco doloroso de su propia incertidumbre. Andrew, con los ojos llenos de furia y traición, se levantó de la mesa, incapaz de procesar lo que acababa de ocurrir. Emma, por su parte, se quedó paralizada, su rostro una mezcla de sorpresa y desilusión. La cena, que había sido un momento de celebración, se había transformado en un campo minado emocional. Richard, sintiendo el peso de su decisión, intentó justificar su acción, pero las palabras se le atoraban en la garganta. La mirada de Andrew, que antes irradiaba amor y admiración, ahora estaba cargada de decepción. «¿Por qué, papá? ¿Por qué tuviste que hacer esto?», le preguntó Andrew, su voz temblando entre la ira y la tristeza. La pregunta resonó en el corazón de Richard como un disparo en la oscuridad, y no supo qué responder. Había actuado por miedo, un miedo que había cultivado durante años, y ahora ese miedo estaba destruyendo la relación más importante de su vida. Mientras tanto, Emma, que había estado escuchando en silencio, finalmente rompió su propio silencio. «Esto no tiene sentido», dijo con una voz serena, pero firme. «Yo no soy una interesada, Richard. No estoy aquí por el dinero, estoy aquí por Andrew». Sus palabras, cargadas de sinceridad, provocaron un pequeño destello de esperanza en Richard, pero la sombra de sus dudas seguía acechando. En ese momento, el hermano menor de Andrew, Tyler, quien había estado observando la escena desde la esquina de la habitación, decidió intervenir. Aunque siempre había estado en la sombra de su hermano mayor, la situación lo impulsó a hablar. «Papá, esto no es justo. Emma ha sido parte de nuestra familia desde que Andrew la conoció. No puedes juzgarla así», dijo con una determinación que sorprendió a todos. Tyler, que siempre había sido el más sensible de los Montgomery, se había cansado de las decisiones impulsivas de su padre. La intervención de Tyler trajo un nuevo ángulo a la discusión, pero también intensificó la tensión. Richard, sintiéndose acorralado, replicó con una voz temblorosa: «Ustedes no entienden. Este mundo está lleno de gente que solo quiere aprovecharse. He trabajado toda mi vida para protegerlos de eso». Sus palabras, aunque llenas de preocupación, sonaban más a un intento de justificar su comportamiento que a una verdadera preocupación por el bienestar de su familia. La cena terminó en un caos emocional, con Andrew abandonando la casa de sus padres, seguido de cerca por Tyler, y dejando a Richard y Emma a solas. La joven, con lágrimas en los ojos, se dio cuenta de que el amor que había sentido por Andrew se estaba poniendo a prueba de una manera que nunca había imaginado. «No puedo creer que esto esté sucediendo», comentó Emma, su voz desgarrada por la tristeza. «Solo quería ser parte de su vida, y ahora parece que todo se está desmoronando». Richard, sintiéndose cada vez más perdido, trató de acercarse a ella. «Emma, lo siento, no quise hacerte daño, solo quería proteger a mi hijo», dijo, su voz cargada de arrepentimiento. Sin embargo, sus palabras parecieron caer en oídos sordos. Emma se dio la vuelta, incapaz de enfrentar la realidad de la situación.
La conexión que había sentido con Richard se había desvanecido, y él se encontró solo, rodeado de lujos que no podían llenar el vacío emocional que se había creado. En los días que siguieron, la vida de Richard se volvió un torbellino de culpa y remordimientos. Su imperio, que había construido con tanto esfuerzo, parecía insignificante en comparación con la relación fracturada con su hijo. Andrew, por su parte, se retiró a la casa de un amigo, luchando con la traición de su padre y la confusión sobre su prometida. Emma, aunque dolida, decidió no rendirse. En lugar de lamentarse, se propuso ganar la confianza de Andrew una vez más, convencida de que su amor podía superar este obstáculo. La situación se complicó aún más cuando Richard recibió una llamada inesperada de un viejo amigo, David, que había sido una figura paterna para él en sus años más jóvenes. David había observado la escena de la cena a través de las redes sociales y decidió intervenir. Richard, tienes que entender que el amor no siempre se mide por la riqueza o la posición social. Has dejado que tus miedos te controlen, y ahora estás perdiendo a tu hijo, le dijo con una voz firme pero comprensiva. Las palabras de David resonaron en la mente de Richard como un eco de la verdad. A medida que escuchaba a su viejo amigo, comenzó a cuestionar sus propias creencias sobre el amor y la familia. ¿Era realmente la riqueza un indicador de valor? ¿O era el amor y la conexión lo que realmente importaba? La idea de perder a Andrew lo aterraba, y la posibilidad de una reconciliación con su hijo se convirtió en su única esperanza. Mientras tanto, Andrew y Emma comenzaron a forjar una nueva dinámica. Aunque las heridas estaban frescas, ambos sabían que debían enfrentar la situación. Emma se convirtió en un pilar de apoyo para Andrew, ayudándolo a lidiar con el dolor de la traición. En sus conversaciones, se dieron cuenta de que sus sueños compartidos eran más fuertes que las dudas que Richard había sembrado. Emma le habló de su deseo de construir un futuro juntos, uno en el que el amor y la confianza fueran los pilares fundamentales. A medida que los días pasaban, Emma decidió que era momento de enfrentar a Richard una vez más. Sabía que el camino hacia la reconciliación no sería fácil, pero estaba decidida a demostrarle que su amor por Andrew era verdadero. En el fondo, Emma comprendía que la lucha por el amor a menudo viene acompañada de desafíos, y estaba lista para enfrentarlos. Así, una noche fría, decidió visitar a Richard en su oficina, donde se encontraba sumido en el trabajo, tratando de escapar de la realidad que lo rodeaba. La tensión en el aire era palpable cuando Emma entró en la oficina. Ambos se miraron, y en ese instante, las historias de sus vidas se entrelazaron nuevamente. Emma sabía que era el momento de demostrar que el amor verdadero podía superar incluso las pruebas más difíciles. Richard, por su parte, se encontró ante el reflejo de sus propios miedos y prejuicios. La pregunta que lo había atormentado durante tanto tiempo volvió a surgir. ¿Podría realmente dejar atrás sus inseguridades y abrirse a la posibilidad de aceptar a Emma en la vida de su hijo? La noche prometía ser un punto de inflexión, y el futuro de todos ellos dependía de las decisiones que tomarían en los próximos momentos. La lucha entre el amor y el miedo, entre la confianza y la desconfianza, se presentaba ante ellos como un campo de batalla donde la verdad tendría que salir a la luz. La tensión entre Richard y Emma se hizo aún más palpable con el paso de los días. A medida que el tiempo transcurría, la incertidumbre en la relación de Andrew y Emma se volvía cada vez más opresiva. Andrew, aunque decidido a recuperar la confianza de su padre, se encontraba atrapado en un laberinto emocional. Por un lado, deseaba reconciliarse con su padre, y por otro, sentía una profunda lealtad hacia Emma, quien había estado a su lado durante los momentos más oscuros. La llamada de David había hecho que Richard comenzara a cuestionar sus decisiones, pero las inseguridades persistían. Decidido a demostrar que estaba dispuesto a hacer las paces, Richard decidió invitar a Andrew a una cena familiar, pero no sin antes intentar hablar con Emma para que entendiera su situación. Sin embargo, la joven no estaba dispuesta a perdonar tan fácilmente. La traición había dejado cicatrices profundas, y el hecho de que Richard no hubiera confiado en ella la había marcado. Mientras tanto, Tyler, el hermano menor de Andrew,
Se sentía cada vez más frustrado. Su deseo de mantener unida a la familia chocaba con la realidad de las decisiones de su padre. La presión de ser el mediador entre Richard y sus hermanos lo estaba desgastando. Sin embargo, su intervención en la cena había sido un punto de inflexión. Tyler sabía que debía actuar y comenzó a investigar sobre el pasado de Richard, buscando entender las raíces de sus miedos. Lo que descubrió lo dejó atónito. Richard había perdido a su propio padre a una edad temprana debido a problemas financieros, lo que había alimentado su obsesión con la seguridad económica. En una conversación con Emma, Tyler se dio cuenta de que ambos compartían una visión similar sobre lo que debería ser la familia. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Debemos confrontarlo, hacerle entender que el amor no se mide por el dinero. Si no lo hacemos, nunca podremos sanar, dijo Tyler, lleno de determinación. Emma, aunque insegura, sintió que la determinación de Tyler le daba un nuevo impulso. Juntos, decidieron que era el momento de enfrentarse a Richard, no solo por su relación con Andrew, sino por su propia dignidad. El día de la cena llegó, y la atmósfera estaba cargada de expectativa. Andrew, aunque aún resentido, decidió asistir por el bien de su familia. Tyler y Emma llegaron juntos, y Richard, que había estado ansioso por esta reunión, se encontró con que la tensión era aún más palpable de lo que había anticipado. Al principio, la cena transcurrió en un silencio incómodo, con palabras superficiales que intentaban ocultar el abismo que había crecido entre ellos. Sin embargo, a medida que la noche avanzaba, Tyler decidió romper el hielo. «Papá, tenemos que hablar. No podemos seguir así, pretendiendo que todo está bien. Esta familia se está rompiendo, y tú eres el único que puede hacer algo al respecto», dijo, su voz resonando en la habitación. Las palabras de Tyler fueron como un rayo en la tormenta de emociones que había estado acumulándose. Richard, sorprendido, sintió que su hijo menor le hablaba con una claridad que no había considerado antes. Andrew, viendo la valentía de su hermano, se unió a la conversación. «Papá, yo te respeto, pero no puedo seguir en esta situación. Emma es parte de mi vida, y no voy a dejar que tus miedos nos separen», afirmó, su voz firme. Richard, sintiendo como si el suelo se desvaneciera bajo sus pies, se dio cuenta de que sus acciones estaban causando un daño que no podría reparar fácilmente. La presión de la verdad lo llevó a un punto de quiebre emocional, y por primera vez se sintió vulnerable. Emma, viendo la oportunidad, se dirigió a Richard con sinceridad. «No estoy aquí para arrebatarte a tu hijo. Estoy aquí porque lo amo, y quiero construir un futuro con él. Por favor, entiende que mi amor no es una amenaza, es una promesa», dijo, sus ojos llenos de lágrimas. La sinceridad en su voz tocó algo en Richard, y comenzó a cuestionar si había estado tan equivocado en su juicio. El punto de inflexión llegó cuando Richard, sintiéndose acorralado, confesó sus miedos más profundos. «Tengo miedo de perderlo como perdí a mi padre. El dinero es lo único que me ha dado seguridad en la vida, y no quiero que ustedes sufran como yo sufrí», admitió, su voz temblando. La revelación de su vulnerabilidad sirvió como un puente hacia la reconciliación, pero el camino aún estaba lleno de obstáculos. Sin embargo, la cena, que había comenzado con esperanzas de reconciliación, se tornó en un caos emocional cuando una llamada inesperada interrumpió la conversación. Era un antiguo socio de Richard, un hombre cuyas intenciones eran cuestionables y que había estado involucrado en negocios turbios. Richard, al contestar la llamada, se dio cuenta de que su pasado lo perseguía, trayendo consigo una amenaza que podría desestabilizar todo lo que había construido. La incertidumbre se apoderó de Richard nuevamente. La conversación con su socio reveló que había problemas financieros inminentes, y la posibilidad de perder su imperio lo llenó de pánico. A medida que colgaba el teléfono, se dio cuenta de que su familia estaba nuevamente en peligro, pero esta vez no solo por su propia culpa, sino también por decisiones que habían estado fuera de su control. La cena terminó en un ambiente de confusión y tensión renovada. Andrew, Emma y Tyler se miraron,
sintiendo que la batalla por la reconciliación había tomado un giro inesperado. La lección que habían aprendido sobre el amor y la confianza se había puesto a prueba de manera brutal. Richard, por su parte, se enfrentaba a una nueva crisis que podría arruinar todo lo que había intentado proteger. En los días siguientes, la relación entre Richard y su familia se volvió aún más tensa. Andrew, sintiéndose atrapado entre su lealtad hacia su padre y su amor por Emma, comenzó a cuestionar sus propias decisiones. Mientras tanto, Emma, decidida a no rendirse, decidió usar su influencia para ayudar a Richard a salir de los problemas financieros que amenazaban su familia. Sabía que, aunque había una gran carga de desconfianza, la única manera de avanzar era enfrentando juntos los desafíos que se presentaban. La intervención de Emma se convirtió en un punto crucial. A pesar de las tensiones pasadas, su deseo de ayudar a Richard le dio un nuevo propósito. La joven decidió investigar las finanzas de la empresa y consultó a expertos que podrían ayudar a Richard a encontrar una solución viable. A medida que trabajaban juntos, Emma comenzó a comprender mejor las luchas de Richard, y él, a su vez, empezó a ver a Emma no como una amenaza, sino como una aliada. Richard, aunque reacio al principio, comenzó a abrirse a la idea de que el amor y la familia eran más importantes que el dinero. Sin embargo, el camino hacia la reconciliación aún estaba lleno de espinas. Las viejas heridas no se curarían fácilmente y la desconfianza persistía. La presión financiera añadió una capa de estrés que afectó la dinámica familiar, haciendo que cada decisión se sintiera como un juego de alto riesgo. En medio de este tumulto, Tyler se convirtió en un mediador inesperado. Su curiosidad sobre el pasado de Richard y su deseo de entender a su padre lo llevaron a hablar con él sobre sus propios miedos y esperanzas. «Papá, todos hemos pasado por cosas difíciles, pero eso no significa que debamos cargar con esas cargas solos. Necesitamos aprender a apoyarnos mutuamente, en lugar de escondernos tras nuestros miedos», le dijo, su voz llena de sinceridad. Las palabras de Tyler resonaron en Richard, quien comenzó a darse cuenta de que la verdadera fortaleza no residía en la riqueza, sino en la unidad familiar. Con cada conversación sincera, la posibilidad de un nuevo comienzo se hacía más real. Sin embargo, el tiempo se estaba agotando, y Richard sabía que debía actuar rápidamente para evitar que su mundo se desmoronara por completo. El desenlace de esta historia no solo dependería de la capacidad de Richard para enfrentar sus miedos, sino también de la disposición de Andrew y Emma para perdonar y reconstruir. La lucha entre el amor, la confianza y el miedo se intensificaba, y el futuro de todos ellos pendía de un hilo. La pregunta seguía flotando en el aire. ¿Podrían encontrar un camino hacia la reconciliación antes de que los problemas financieros destruyeran todo lo que habían construido juntos? La noche en la que todo cambió comenzó como cualquier otra, pero el ambiente estaba cargado de tensión. Richard, Andrew, Emma y Tyler se encontraban en el salón, cada uno sumido en sus propios pensamientos. Emma había pasado días trabajando incansablemente para ayudar a Richard a resolver sus problemas financieros, pero en el fondo, sabía que esa era solo una parte de la batalla. La verdadera lucha residía en sanar las heridas familiares y recuperar la confianza que había sido destrozada. Mientras la conversación se tornaba cada vez más tensa, el teléfono de Richard sonó nuevamente, esta vez con un tono insistente. Era el mismo socio que lo había llamado días atrás, y la urgencia en su voz no dejaba lugar a dudas. El tiempo se había acabado. «Richard, necesitamos hablar. Hay un problema serio con la inversión que hicimos, y podría costarte todo. Debes actuar rápido», dijo el hombre, dejando a Richard en un estado de pánico. La revelación de la inminente crisis financiera provocó un torbellino de emociones en Richard. Se sintió atrapado entre el deseo de proteger a su familia y la presión de un mundo empresarial que parecía colapsar ante sus ojos. La culpa y el miedo se entrelazaron en su pecho, dejándolo sin aliento. La idea de perder no solo su imperio, sino también a su familia, se volvió insoportable. Emma,
Al ver la angustia en el rostro de Richard, sintió que una parte de ella se quebraba. Durante todo este tiempo, había intentado ser su apoyo, pero ahora, al enfrentarse a la realidad de la situación, se dio cuenta de que la carga era demasiado pesada para un solo hombre. Richard, vamos a encontrar una solución juntos. No tienes que hacerlo solo, le dijo con una determinación que sorprendió a todos en la sala. La respuesta de Emma fue un destello de luz en medio de la oscuridad. Richard, sintiéndose abrumado, miró a Emma y vio a la mujer que había tratado de proteger. En ese instante, el peso de su temor se transformó en una chispa de esperanza. Comenzó a comprender que su familia no era solo una carga que debía proteger, sino una fuente de fortaleza y apoyo. Era el momento de dejar atrás sus inseguridades y abrirse a la posibilidad de que juntos podrían superar esta crisis. Sin embargo, el camino hacia la reconciliación no sería sencillo. El teléfono volvió a sonar, y esta vez era un aviso de la banca. Las cuentas estaban a punto de ser congeladas. Richard sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor, y la desesperación se apoderó de él. ¿Y si no puedo salvarnos? ¿Y si esto es el final?, murmuró, su voz temblando de angustia. La desesperación en sus palabras resonó en todos ellos, y la atmósfera se volvió aún más pesada. Tyler, viendo la fragilidad de su padre, tomó la iniciativa. «Papá, escucha. No importa lo que pase, siempre estaremos aquí para ti. Pero necesitamos que confíes en nosotros y que nos dejes entrar. No podemos ayudarte si estás encerrado en tu miedo», dijo, su voz llena de convicción. Las palabras de Tyler fueron como un bálsamo para Richard, quien comenzaba a ver que, aunque el futuro era incierto, su familia estaba dispuesta a luchar a su lado. A medida que la noche avanzaba, Richard tomó una decisión crítica. Se levantó de la mesa y mirando a cada uno de sus hijos y a Emma, les habló con sinceridad. «He estado tan ocupado tratando de protegerlos que no he visto lo que realmente importa. He dejado que el miedo me controle, y eso me ha alejado de ustedes. Quiero que trabajemos juntos. No sé si podremos salvar la empresa, pero estoy dispuesto a intentarlo con ustedes a mi lado», declaró, su voz temblando pero llena de esperanza. La transformación en Richard fue palpable. Por primera vez, se permitió ser vulnerable. Y eso abrió una puerta a la comunicación y la unidad familiar. La desesperación dio paso a una renovada determinación. Decidieron que al día siguiente se reunirían con un asesor financiero y que buscarían nuevas formas de abordar la crisis, pero esta vez lo harían como un equipo. A medida que se preparaban para enfrentar el nuevo día, la familia sintió una conexión renovada. La carga que antes parecía insuperable, ahora parecía más manejable. Emma, al ver el cambio en Richard, sintió que su esfuerzo había valido la pena. La lucha por la familia no sería fácil, pero el amor y la confianza que empezaban a reconstruir les daba la fuerza necesaria para enfrentar cualquier desafío. Este momento crítico no solo transformó la perspectiva de Richard sobre su papel como padre y empresario, sino que también redefinió la dinámica familiar. El miedo había sido reemplazado por la esperanza, y la incertidumbre se había convertido en una oportunidad para crecer juntos. La cena que había comenzado con tensiones y resentimientos, ahora se convertía en el punto de partida de una nueva era. Sin embargo, las sombras del pasado aún acechaban. La crisis financiera no desaparecía, y el socio de Richard seguía siendo una amenaza latente. Pero en ese instante, la familia se dio cuenta de que, sin importar lo que viniera, lo enfrentarían juntos. La pregunta que flotaba en el aire era, ¿podrían realmente superar los obstáculos que se presentaban y encontrar la forma de reconstruir su vida y su relación? El desenlace se acercaba, y el verdadero desafío apenas comenzaba. La familia tenía la oportunidad de redimirse, pero también debían enfrentarse a los fantasmas del pasado que amenazaban con desestabilizar sus esfuerzos. La lucha por la reconciliación y la sanación no sería fácil, pero esa noche decidieron que no darían un paso atrás. La fortaleza que habían encontrado en su unidad
se convertiría en su mayor aliado en la batalla por un futuro mejor. La mañana siguiente llegó con un aire de inquietud. Richard había pasado la noche en vela, revisando una y otra vez los documentos financieros, buscando una solución que parecía inalcanzable. Emma, Tyler y Andrew se preparaban para la reunión con el asesor financiero, pero en el fondo, cada uno de ellos sabía que el verdadero desafío no era solo el dinero, sino lo que ese dinero representaba, el futuro de su familia y la confianza que habían empezado a reconstruir. La oficina del asesor era un lugar sobrio, con paredes blancas y una mesa de cristal que reflejaba la tensión en el ambiente. Richard, visiblemente nervioso, tomó la iniciativa de hablar primero. Expuso la situación con franqueza, reconociendo sus errores y la gravedad de la crisis. La voz de Richard temblaba mientras compartía su vulnerabilidad, pero en su interior sentía una pequeña llama de determinación. Había aprendido que no estaba solo y que su familia era su mayor fortaleza. El asesor, un hombre de mediana edad con una mirada aguda, escuchó atentamente y luego comenzó a presentar opciones. Sin embargo, cada solución parecía más complicada que la anterior. Richard sintió que la desesperación comenzaba a apoderarse de él. La presión aumentaba y en ese momento crítico, su mente se desvió hacia el socio que había estado al acecho. La traición había dejado cicatrices que aún no se habían curado, y la idea de enfrentarlo lo llenaba de miedo. Fue entonces cuando Emma, al notar la angustia en el rostro de Richard, tomó la palabra. Lo que necesitamos es ser proactivos. No podemos esperar a que las cosas se resuelvan solas. Debemos confrontar a ese socio y exigir respuestas. El miedo no nos salvará, dijo, su voz firme y decidida. Las palabras de Emma resonaron en el salón y se convirtieron en un punto de inflexión. Richard miró a los ojos de su esposa y vio la valentía que siempre había admirado en ella. Era el momento de actuar. La decisión de confrontar al socio no fue fácil, pero Richard se sintió impulsado por el apoyo de su familia. A medida que se preparaban para la reunión, la tensión creció. Richard sabía que no solo se trataba de recuperar su inversión, sino de enfrentarse a un hombre que había traicionado su confianza. La culpa y el miedo se mezclaban en su mente, pero también había una chispa de coraje que lo guiaba. Al llegar al restaurante donde se encontrarían, el corazón de Richard latía con fuerza. Se sentó en la mesa, junto a Emma y los chicos, esperando a que el socio llegara. Cuando finalmente apareció, una sonrisa falsa en su rostro. Richard sintió que la ira burbujeaba en su interior. «Gracias por venir», dijo el socio, con una actitud despreocupada que irritaba a Richard. Sin embargo, esta vez, el empresario no iba a permitir que lo dominaran. «Necesitamos hablar sobre lo que ha estado sucediendo. No estoy aquí para aceptar excusas. Lo que hiciste es inaceptable y ha puesto en riesgo a mi familia», declaró Richard, su voz resonando en el aire tenso del restaurante. Las palabras parecieron impactar al socio, cuya sonrisa se desvaneció. La confrontación había comenzado. El socio intentó desviar la conversación, acusando a Richard de ser un mal gestor, pero la familia estaba unida en su defensa. Emma, con una serenidad que sorprendió a todos, intervino. «Lo que importa aquí es la confianza. Has traicionado a Richard, y al hacerlo has puesto en peligro a toda nuestra familia. No podemos permitir que eso continúe». La tensión en el aire era palpable. Richard sintió que había algo más grande en juego que solo el dinero. Era la dignidad de su familia. En ese momento recordó las lecciones que había aprendido en los últimos días. La importancia de la comunicación, la unión y la valentía. Se dio cuenta de que no podía dejar que el miedo lo controlara más. Tenía que ser el líder que su familia necesitaba. «Si no llegamos a un acuerdo hoy, no tengo más opción que llevar este asunto a los tribunales», afirmó Richard, su voz firme. El socio, visiblemente incómodo, intentó negociar, pero Richard ya no estaba dispuesto a ceder. La reunión se convirtió en un tira y afloja, donde cada palabra era una jugada en un juego de ajedrez emocional. Emma y los chicos estaban a su lado, brindándole el apoyo moral que necesitaba. Había un sentido de unidad que nunca antes había experimentado.
Finalmente, tras varios intercambios tensos, Richard logró un acuerdo que, aunque no era perfecto, le ofrecía la oportunidad de mantener a flote su negocio y, lo más importante, proteger a su familia. El socio, derrotado y sin opciones, aceptó las condiciones. Richard sintió una mezcla de alivio y triunfo. Había enfrentado su mayor miedo y había salido victorioso, no solo por su negocio, sino por su familia. La salida del restaurante fue un torrente de emociones. Richard abrazó a Emma y a sus hijos con fuerza, sintiendo que el peso del mundo se había levantado de sus hombros. Habían enfrentado la traición juntos, y eso les había unido más que nunca. La lucha no había terminado, pero en ese momento, la familia supo que podrían superar cualquier obstáculo si se mantenían unida. Sin embargo, las cicatrices de esta experiencia seguirían presentes. Richard comprendió que la confianza se reconstruye con el tiempo y que el camino hacia la sanación sería largo, pero había aprendido a abrirse y a permitir que su familia estuviera a su lado. La verdadera victoria no solo estuvo en el acuerdo financiero, sino en la fortaleza emocional que habían encontrado juntos. Mientras caminaban hacia el auto, Richard miró a su familia y se dio cuenta de que, aunque el futuro era incierto, ahora lo enfrentaban juntos. Había renovado su compromiso de ser un padre y un esposo presente, dejando atrás la carga del miedo. En su corazón, sabía que esta era una nueva oportunidad para reconstruir no solo su vida financiera, sino también los lazos que los unían. La noche en la que todo cambió se convirtió en el punto de inflexión que habían estado esperando. La familia había aprendido que, aunque la vida podía ser impredecible, el amor y la unidad eran su mayor fortaleza. En su travesía, habrían de enfrentar más desafíos, pero ahora sabían que podían hacerlo juntos. La lección más valiosa que se llevaron fue que la verdadera riqueza no reside en posesiones materiales, sino en la conexión y el apoyo incondicional que se brindan entre sí. La resolución del conflicto dejó una estela de cambios en la vida de Richard y su familia. Tras la confrontación con su socio, la carga de ansiedad que había llevado durante tanto tiempo comenzó a desvanecerse. Aunque el acuerdo no resolvía todos sus problemas financieros, era un paso crucial hacia la estabilidad. Richard se dio cuenta de que había llegado a una conclusión importante. La vida no siempre se mide en cifras, sino en la capacidad de enfrentar adversidades y salir fortalecido. Emma, al ver cómo su esposo había tomado el control de la situación, sintió un renovado respeto por él. La dinámica familiar se transformó. Los cuatro se apoyaban mutuamente de maneras que nunca antes habían experimentado. Se sentían más unidos, como si la crisis hubiera forjado un nuevo vínculo entre ellos. Aunque las tensiones no habían desaparecido por completo, la familia había aprendido a comunicarse de manera más abierta y honesta. Tyler y Andrew, al observar el viaje de sus padres, comenzaron a reflexionar sobre sus propias prioridades. Andrew, que había estado indeciso sobre su futuro, encontró en la determinación de su padre un modelo a seguir. La experiencia le enseñó que el éxito no solo se mide en logros materiales, sino en las relaciones que cultivamos y en la integridad con la que nos enfrentamos a los desafíos. Por su parte, Tyler, que había estado lidiando con la presión de ser el hijo mayor, se sintió más libre para hablar sobre sus inquietudes y metas, sabiendo que su familia lo respaldaba incondicionalmente. Mientras pasaban los días, Richard se dedicó a reflexionar sobre su propio crecimiento. Se dio cuenta de que había dejado de lado sus miedos y, en su lugar, había encontrado la valentía para ser vulnerable. Esta transformación no solo lo había beneficiado a él, sino que había tenido un impacto positivo en todos a su alrededor. La presión que sentía en su pecho se había aligerado. Al enfrentarse a la traición, había encontrado un sentido de propósito renovado. El proceso de reconstrucción de la confianza no sería instantáneo, pero Richard estaba decidido a poner en práctica lo que había aprendido. Comenzó a compartir más de sus pensamientos y preocupaciones con Emma, fomentando un ambiente de transparencia. Juntos, comenzaron a planificar no solo su futuro financiero,
sino también cómo podrían contribuir de manera significativa a su comunidad. La experiencia les había enseñado que la verdadera riqueza radica en el apoyo y la solidaridad, y querían ser un ejemplo de ello. La familia decidió emprender un proyecto comunitario que buscaba ayudar a otras familias que enfrentaban dificultades económicas similares. Se involucraron en la organización de talleres sobre educación financiera y emprendimiento, donde podían compartir su historia y las lecciones aprendidas. Con cada taller, Richard sentía que su voz se volvía más fuerte y que su papel como líder se consolidaba. La comunidad comenzó a responder positivamente y pronto se convirtió en un punto de referencia para quienes necesitaban orientación y apoyo. A medida que el tiempo pasaba, la familia se sintió más segura y optimista. Habían aprendido a enfrentar la adversidad con valentía y a no dejar que las circunstancias definieran su futuro. Richard, al mirar hacia atrás, comprendió que la traición de su socio había sido una oportunidad disfrazada. Había sido un catalizador para el cambio, llevándolo a descubrir su fortaleza interior y la importancia del amor familiar. Finalmente, en una noche tranquila, mientras la familia se reunía para cenar, Richard no pudo evitar sonreír. Miró a su alrededor y vio a Emma, Tyler y Andrew riendo y compartiendo historias. En ese momento, entendió que el legado que deseaba dejar no era solo una herencia financiera, sino una herencia de amor, resiliencia y unidad. La confianza que había comenzado a reconstruir con su familia se había convertido en un pilar fundamental de su vida. La vida continúa siendo un viaje lleno de altibajos, pero ahora Richard sabía que no estaba solo. Había aprendido a valorar las conexiones humanas por encima del éxito material. Las cicatrices de la traición seguían ahí, pero en lugar de lastimarlo, se habían transformado en recordatorios de su fortaleza y capacidad para superar obstáculos. La historia de Richard y su familia se convirtió en un legado duradero. No solo enseñaron a otros sobre la importancia de la solidaridad y el apoyo mutuo, sino que también inspiraron a quienes los rodeaban a buscar su propio camino hacia la resiliencia. Gracias a sus acciones, se sembró una semilla de esperanza en la comunidad, ilustrando que, incluso en los momentos más oscuros, la luz del amor familiar puede guiar el camino. Aquella noche, mientras miraba las estrellas, Richard reflexionó sobre todo lo que habían logrado juntos. Había aprendido a enfrentar sus miedos, a valorar la unión familiar y a entender que el verdadero éxito es el que se construye en el amor y la confianza compartidos. Este viaje no solo lo había transformado a él, sino que también había dejado una huella en el corazón de su familia y de su comunidad. Así, Richard comprendió que, aunque las circunstancias de la vida podrían ser inciertas, el legado que dejaría sería el testimonio de un hombre que eligió levantarse, enfrentar la adversidad y, sobre todo, valorar aquello que realmente importa: la familia. Con esa convicción, se sintió listo para enfrentar cualquier desafío que el futuro le deparara, sabiendo que, juntos, eran más fuertes que cualquier obstáculo que pudieran encontrar.